Hola. Bueno, estamos por aquí, listos para iniciar entonces la explicación de la guía número 10. Ok. Bueno, entonces, listo, muy bien. Guía número 10 referente al tema de la densidad. El tema pasado entonces fue todo acerca del volumen. El volumen pues viene siendo como una introducción para lo que vendríamos a hablar en este tema que tiene que ver con la densidad. Listo. Entonces, en primer lugar, pues los invito a que hagamos lectura detenidamente de esta parte teórica que se les ha colocado acá en la guía. Toda esta parte teórica pues no ha sido colocada así como sin pensar o simplemente copia y pegue, no, sino que cuidadosamente pues he tenido en cuenta colocar como lo que creo que es importante, porque cuando uno busca el tema de la densidad en Google, pues encuentra demasiadas cosas, pero pues he tenido como la precaución de colocar lo que considero que es lo importante que ustedes deben de saber. Bueno, entonces en primer lugar pues la densidad es una magnitud, al igual que el volumen, al igual que la longitud, ¿sí? La densidad pues también viene siendo una magnitud y está determinada por la cantidad de materia contenida en un espacio, ¿sí? Entonces vamos a pensar en este momento que la densidad viene a ser como la cantidad de materia que yo puedo albergar en determinado espacio. Entonces, pues hay materiales que por su consistencia química de pronto son más esponjosos, tienen una densidad de pronto mínima, hay otros que tienen una densidad poco mayor. Bueno, entonces a través de esta guía como que nos vamos a dar cuenta en qué consiste en sí el término. Entonces se simboliza mediante la letra griega que se llama Rho, ¿sí? Esta letra que pueden ver ustedes acá del alfabeto griego, Rho, es el símbolo que se utiliza para denominar la densidad, ¿sí? Entonces, cuando nos vayamos a referir a la densidad en términos de ejercicios, ¿sí?, cantidades numéricas, fórmulas, se va a utilizar esta letra Rho del alfabeto griego. La densidad de un material, bien sea líquido, sólido o gaseoso, ¿sí?, cualquier estado de la materia, es la relación entre su masa y volumen. Cada elemento, sustancia o material tiene una propia, ¿sí? Cada elemento tiene una propia. No es igual la densidad del agua que la densidad del aceite, ¿sí? Siguiente. La densidad es una de las propiedades físicas de la materia y puede observarse en sustancias en sus distintos estados: sólido, líquido o gaseoso. Listo, entonces queda claro que es una propiedad física también, ¿no? Por eso pues está incluida en el tema de física, el área de física. Listo. Dice, por otro lado, como densidad también nos referimos a la calidad de denso.
Un ejemplo aquí dice, en cuyo caso es sinónimo de tupido o macizo. Por ejemplo, atravesaron la densa selva. Este es un término que nos ayuda como a entender en sí lo que es la densidad. Cuando nosotros escuchamos esta frase, atravesaron la densa selva, ¿sí? No es lo mismo uno andar en medio de un bosque que quizás esté despejado, los árboles estén a una distancia considerable, que andar en medio de la selva, donde cada planta crece pues sin ninguna restricción. Entonces la densidad nos permite no solo calcular la cantidad de materia que hay en determinado espacio, sino también la cantidad de individuos en determinado sector. Entonces este término de densidad también nos sirve para hablar de la parte de estadística, de poblaciones, ¿sí? Entonces cuando nosotros decimos una vereda, pues es un sector no tan denso, hay poca población. Mientras que si nosotros vamos al centro de la ciudad, pues es un área más densa, hay más personas, ¿sí?, que por alguna razón están allí, bien sea por el comercio. Entonces hay lugares de una ciudad donde la densidad, ¿sí?, es mayor. Colegios, ejemplo, hay colegios que tienen demasiada población, entonces es más difícil la circulación, que hay mayor cantidad de personas en el mismo lugar, en el mismo punto. Bueno, entonces estos son términos que nos sirven también como para entender lo que es la densidad en el área de física, química, pero también pues para el área en la parte de estadística, lo que tiene que ver con la población. Bueno, dice acá, según el Sistema Internacional de Unidades, las unidades para representar la densidad son las siguientes. Bueno, entonces así como el volumen nosotros lo medimos en metros cúbicos o en litros, así como la longitud se mide en metros, ¿sí?, así como la velocidad se mide en metros sobre segundo, pues la densidad también se mide en estas unidades, kilogramos por metro cúbico, o también gramos por centímetro cúbico, o kilogramos por decímetro cúbico, ¿sí? Entonces vea que la densidad viene siendo como esa magnitud que está relacionando tanto la masa como el volumen. ¿Qué tanta masa nosotros encontramos en cierto espacio, ¿sí? Entonces aquí hay varias preguntas que nosotros nos hacemos constantemente, ¿sí? Cuando yo les preguntaba a ustedes ¿qué pesa más? 1000 kilogramos de hierro o 1000 kilogramos de algodón, ¿sí? ¿Qué pesa más? Entonces obviamente que cuando nosotros nos referimos a 1000 kilogramos de hierro, pues el espacio que va a ocupar 1000 kilogramos de hierro no es el mismo espacio que va a ocupar 1000 kilogramos de algodón, ¿sí? Va a haber una diferencia de volumen, porque sencillamente 1000 kilogramos de hierro, pues el espacio puede ser un carro, ejemplo, un carro pequeño puede pesar 1 tonelada, 2 toneladas, ¿sí? Mientras que para nosotros conseguir 1000 kilogramos de algodón, pues tendríamos que prácticamente ser una volqueta, ¿sí? Una volqueta bastante amplia. Entonces miremos que aunque el peso es el mismo, pero el volumen sí cambia. Entonces ahí es donde entra este concepto de densidad. ¿Qué material es más denso? ¿El algodón o el hierro? Ahí sí podemos encontrar una diferencia. Cuando yo les dije 1000 kilogramos de algodón y 1000 kilogramos de hierro, pues estamos hablando del mismo peso, ¿sí? En la balanza
registra el mismo peso, va a registrar el mismo peso. El volumen va a cambiar, obviamente, va a cambiar. Y la densidad, pues también va a cambiar. La densidad del hierro, ¿sí? Digamos que el hierro es un material donde las partículas están más cohesionadas, más unidas. Hay más cantidad de material por centímetro cúbico, ¿sí? Mientras que en el algodón, pues las partículas están más separadas, ¿sí? Químicamente están más separadas, no están tan cohesionadas. De hecho, cuando cae un líquido sobre el algodón, pues prácticamente todo el algodón se impregna, se moja, ¿sí? Se impregna de esa sustancia líquida. Mientras que si nosotros lavamos el hierro, pues sencillamente el agua cubrirá la parte superficial, la superficie, pero la parte interna, el agua no entra, ¿sí? ¿Y por qué no entra? Porque la densidad del hierro es mayor, entonces el agua tiene una densidad menor, entonces el agua no puede entrar, ¿sí? No puede penetrar en esas partículas que están tan cohesionadas, a diferencia del agua que se impregna al algodón, porque las partículas están más abiertas. Bueno, seguimos por aquí. Dice, así por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, es decir, menor a la del plomo. ¿Cuál es la densidad del plomo? El plomo, si ustedes lo han visto, lo han escuchado, o no lo han escuchado siquiera, es ese material, ese metal que se utiliza para colocar en la atarraya de los pescadores, ¿sí? Nosotros que estamos aquí en un medio, en un sector donde se mueve mucho la pesca, entonces el plomo pues es fácil de conseguir, es fácil de comprar, porque precisamente los pescadores utilizan el plomo por ser un material económico y a la vez pesado, ¿sí? Entonces el plomo, pues relativamente comparado con el oro, ¿sí? Con la plata, con el cobre, pues puede ser que el plomo sea un material de más fácil adquisición económicamente hablándolo, y pues a la vez también tiene una densidad bastante grande, lo cual hace que sea apropiado para que la atarraya se hunda, ¿sí? Porque si la atarraya se lanza sin el plomo, pues la atarraya se va a hundir, ¿no? Pero no de la misma rapidez, no con la misma rapidez que la atarraya cuando tiene el plomo, ¿sí? Se hunde más rápido y pues va a la superficie, y a medida que el pescador va sacando la atarraya, pues esta se va cerrando, lo cual permite que pues el pescado que quedó allí atrapado se le dificulte salir. Listo, entonces aquí hablamos de la densidad del agua. Miren la comparación entre 1 gramo por centímetro cúbico, mientras que la densidad del plomo es 11,35 gramos por centímetro cúbico. O sea que miren lo siguiente: 1 centímetro cúbico puede ser lo que cabe en una cucharadita, ¿sí? En una cucharadita, un gramo, 1 centímetro cúbico, perdón, una cucharadita. Entonces, mientras que el agua pesa 1 gramo, ¿sí? Una cucharadita de agua, digámoslo así, pesa 1 gramo. Una cucharadita de plomo pesa 11,35. O sea que la cucharada de plomo es mucho más pesada que la cucharada de agua, ¿sí? Bueno, dice, lo cual explica por qué el plomo se precipita hacia el fondo dentro de un recipiente de agua. Caso contrario, la madera, que tiene una densidad aproximada de 0,45 gramos por centímetro cúbico. Bueno, entonces aquí viene algo bastante interesante que tiene que ver con la madera. Miremos el valor de la densidad del agua.
El valor de la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad de la madera, ¿sí? Hablando así en términos generales, porque habrá maderas más pesadas, habrá maderas más livianas, pero así en promedio, pues dice acá que es 0,45 gramos por centímetro cúbico. O sea que la madera viene a ser más liviana que el agua, ¿sí? Una cucharada de agua, una cucharada de madera. Hablo en estos términos como para que me entiendan, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, el hecho de que la madera sea más liviana, ¿sí? que la misma agua, pues esto explica por qué la madera flota. La madera flota porque es un material que es menos denso que el agua, ¿sí? Dentro de los líquidos también encontramos densidad, ¿sí? El agua y el aceite. Entonces, cuando a usted se le cae aceite o usted echa aceite en un recipiente con agua, pues usted puede mirar cuál es más denso y cuál es menos denso. Es más denso el material que queda abajo. Será menos denso el material que queda encima, el que flota, ¿sí? Tendrá menos densidad. Listo. Bueno, entonces acá tenemos varios ejemplos que dice cómo se mide la densidad. ¿Cómo se mide? Listo, entonces dice por acá, aquí te enseñamos una forma simple para medir la densidad de los objetos. Entonces tenemos aquí los 3 estados de la materia. Tenemos líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? Vamos a mirar cuáles son estos procedimientos sugeridos para hallar la densidad. Empecemos por los líquidos. Entonces, para hallar la densidad necesitamos dos cosas. Necesitamos la masa y necesitamos el volumen. ¿Cómo hallamos la masa? ¿Cómo hallamos la masa de cierta cantidad de líquido? Entonces aparece aquí pues un vaso que puede contener agua o cualquier otra clase de líquido y que está siendo pesado en una balanza. Entonces hallar la masa de un líquido pues es fácil, ¿no? El líquido se deposita en un recipiente y este recipiente se lleva a la balanza, y al momento de pesarlo, pues primero se pesa el recipiente vacío, luego se pesa el recipiente con el agua y a este peso se le resta el recipiente vacío. Bueno, ¿cómo se busca la masa de un sólido? Pues es más fácil. Ustedes pueden ver aquí un sólido, ¿sí? Puede ser una piedra, puede ser un pedazo de oro. Bueno, sea cual sea este material sólido, también se utiliza la balanza. Bueno, ahora viene una pregunta bastante interesante: ¿cómo se puede pesar un gas? ¿Será que un gas tiene peso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que un gas tiene peso? Claro. Vaya usted y levante un cilindro de gas vacío y vaya usted y levante un cilindro de gas lleno. Ahí se da cuenta usted que el gas, aunque aparentemente nosotros nos movemos dentro de una atmósfera, ¿sí? Con oxígeno, con hidrógeno y con otros materiales, ¿sí? Porque el aire que respiramos pues está compuesto no solamente de oxígeno, sino son diferentes elementos los que componen el aire natural. Este aire natural también tiene un peso, ¿sí? O si no, usted vaya, infle una bomba, y ¿qué pasa si usted la infla con aire natural y usted lanza la bomba al aire? La bomba cae, ¿sí? Pues por el peso de la bomba en sí y también por el peso del aire allí contenido. Entonces miremos que aquí aparece un elemento del laboratorio. Se me escapa el nombre. Sí, es un frasco con una cerradura donde han depositado cierta cantidad de gas y también lo llevan a la balanza. Así como cuando nosotros pedíamos
pues anteriormente hay casas que ya ahora tienen el gas natural, el gas de red, pero anteriormente cuando no existía, no estaba tan propagado el gas de red, pues se utilizaba el sistema de los cilindros, como en muchas casas pues todavía lo utilizan. Entonces se compraba generalmente, había tres tamaños: el cilindro de 40 libras, el cilindro de 25 libras y el cilindro de 100 libras, ¿sí? El más popular pues era el de 40 libras, el más utilizado en las casas. Listo, entonces esta es la manera como podemos hallar los tres estados de la materia, como podemos hallar la masa en los tres estados de la materia. Otro componente importante entonces para hallar la densidad, aparte de la masa, es hallar el volumen. Entonces, hallar el volumen del agua, ¿sí? Se utiliza la probeta. Hallar el volumen de un sólido, ¿sí? Si el sólido es un sólido regular, pues lo podemos hallar utilizando las fórmulas geométricas, ¿sí? Si es una esfera, si es un cubo. Bueno, sea cual sea la figura, si es un sólido regular, entonces utilizamos fórmulas geométricas. Si es un sólido irregular, entonces podemos también sumergirlo en agua y hallar su volumen. Listo, ya lo hemos explicado anteriormente. Y también podemos aquí entonces mirar cómo se halla el volumen de un gas, ¿sí? Entonces este frasco que nosotros tenemos aquí de forma circular, pues ya tiene predeterminado cuánta capacidad le cabe, ¿no? Entonces pues llega el momento donde ya no se puede seguir inflando, así como cuando usted va a inflar una bomba. Llega el momento donde ya cuesta depositar más aire, porque ha rebosado la capacidad de esa bomba, ¿sí? Y si usted la rebosa, pues se va a estallar. Bueno, entonces en términos generales, la densidad tiene una fórmula matemática, una fórmula física para hallarse. La fórmula es que dice: ρ es la relación entre la masa y el volumen de un objeto. La fórmula de densidad es muy sencilla. Es igual a masa sobre volumen. Entonces, ¿cómo hallamos nosotros la densidad de cierto material? Dividiendo su masa sobre su volumen. Y de esta manera pues tenemos la densidad de ese objeto. Listo, bueno, tenemos por acá entonces ciertas preguntas que... Muy bien. Entonces la primera pregunta es: consulta una lista de diferentes materiales con su respectiva densidad, organizándolos desde el menos denso hasta el más denso. Listo, entonces esta pregunta es fácil. Pues aquí tenemos que valernos de los buscadores del Google y preguntar, ¿no? Consultar, o de los libros también. Los libros, pues ya no se utilizan tanto los libros como antes, que la gente iba a las bibliotecas. Ahorita también por la circunstancia pues se hace difícil. De hecho creo que la biblioteca municipal permanece cerrada. Bueno, entonces en los buscadores, en los navegadores, vamos a consultar varios elementos: la densidad del agua, la densidad de diferentes materiales, ¿sí? Una lista bien larga: del papel, de los metales, del plástico, bueno, todo lo que se nos ocurra. Y vamos a hacer la lista empezando por el material menos denso hasta el material más denso, ¿sí? Yo me imagino que entre más denso sea un material, pues va a ser un material más duro y más pesado. Entre menos denso sea un material, pues va a ser un material más liviano y más fácil de deshacerse. Bueno, tenemos acá una segunda pregunta con 5 preguntas de fenómenos físicos que suceden y que nosotros pues de manera
técnica, de manera científica, quizás no le habíamos encontrado una explicación. Pero ahora usted se va a tomar el trabajo de ser un investigador y de manera técnica, de manera científica, va usted a darle respuesta a estos fenómenos que les presento aquí. Son 5 fenómenos que nosotros estamos acostumbrados a verlo, pero que muchas veces no le tenemos una explicación técnica, una explicación científica del por qué. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí llegan pues como las preguntas. No hay ejercicios numéricos, no hay números, no hay sumas, no hay nada de operaciones. Es una guía bastante interesante, donde aquí lo que se va a valorar es la capacidad de usted analizar, la capacidad de usted escribir, porque a veces hay estudiantes que uno les hace una pregunta y en 2 renglones ya le responden, cuando en realidad pues se busca es que el estudiante pues investigue, consulte y dé un aporte técnico, ¿sí? No es lo mismo hacerle una pregunta a un estudiante de primaria, ¿sí?, de por qué el agua moja, que una pregunta esa misma pregunta a un estudiante de 8º grado, donde el estudiante pues ya tiene más herramientas científicas para explicar algo que sea quizás demasiado simple. ¿Por qué el agua moja? Ejemplo. Bueno, y tenemos entonces esta actividad que dice actividad opcional. Ojalá todos la pudieran hacer. Aunque es una actividad opcional, pues yo le he colocado aquí unos positivos, ¿sí? Unos positivos más para la persona que la haga. Es una actividad bastante interesante. Ingresen a esta página, no es sino darle clic. Solo tienen que darle clic. ¿Sí ve? Ya se me abrió. Entonces, si ustedes abren la guía desde su computador o abren la guía desde su celular, pues los va a llevar a la página. La clase pasada trabajamos sobre el volumen, entonces pues esta clase vamos a trabajar sobre la densidad. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí al entrar a la página, pues es que en algunos computadores nos va a pedir que activemos la opción o activemos el Adobe Flash Player. Pues le damos clic ahí y le damos donde dice permitir, ¿sí? Aceptamos que la página nos abra el Flash Player. Listo. Y entonces aquí pues tenemos un laboratorio de física química. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 2 materiales. Entonces, en primer lugar, pues yo voy a depositar esta balanza este material aquí en la balanza, ¿sí? Ustedes pueden ver que se bajó la balanza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar pesas. ¿Sí? Ahí utilicé 100 gramos. ¿Qué pasó? 100 gramos, pues ni le hizo cosquillas. Vamos a utilizar esta grande, 250 gramos. Tampoco le hace cosquillas. Bueno, entonces 250 más 100 serían 350. Ahora sí. ¿Qué quiere decir? Que es muy pesado. Entonces le vamos a quitar esta de 100 y le vamos a colocar esta de 50. ¿Sí? Bueno, todavía sigue siendo muy pesado. Entonces tengo que colocarle una de 25. Una de 25. Ahora sí. Ahora sí la balanza se está nivelando. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una pesa de 250 y otra pesa de 25 gramos, pues ustedes hacen la suma de cuánto gramos entonces pesa esta esfera. ¿Listo? Listo. Entonces, una vez que ustedes tengan el peso de la esfera, pues lo van a escribir aquí. ¿Sí? Lo van a escribir aquí, donde dice masa de la esfera. Seguidamente pues van a hallar el volumen. Para eso utilizamos la probeta. Primero se van a dar cuenta en qué línea está antes de que el objeto toque el agua, y después de que toque el agua entonces también sube. Listo. Bueno, es bastante interesante este laboratorio virtual. Ojalá todos lo pudieran hacer y
llenan los espacios vacíos, ¿sí? El valor de la masa, el valor del volumen, le dan igual, y pues allí nos da entonces la densidad de cada uno de los dos materiales. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Es una clase corta con el fin de que podamos subirla al grupo de WhatsApp. Bueno, feliz tarde para todos. Cualquier duda, pregunta me la están haciendo por el WhatsApp. Feliz tarde.